Pues toca hablar del precio del hidrógeno verde. Les voy a Okay, ir now we're going to talk presentando a las personas about que van a participar now en we're la going to talk siguiente about mesa de green debate. hydrogen, Va a moderar Raúl Santamaría, es and we will ingeniero have Raúl industrial, Santamaría as MBA y moderator, máster en mercados financieros internacionales. Comenzó who su is an trayectoria en Red industrial Eléctrica engineer de España, with MBA and participó Master en in el inicio International del Financial mercado Market. eléctrico en He 1998 y started in actualmente this es director market in general en Midgas. 1998, and now Junto he's a él se general va a manager at sentar tres Midgas. ponentes más. And we have Alan three Ripa, speakers to consejero discuss the delegado price of de green Acciona hydrogen. Plus. Alan Ripa, En CEO 2012 se of trasladó Acciona a Plus. Sudáfrica como In CEO de la filial de 2012, Acciona he moved to Energía South en el Africa país, as CEO of regresó a Acciona España Energy 2 años subsidiary in después the y country. desempeña su He puesto returned to actual Spain desde 2 years later 2021, and has held centrado his en current position suministrar since hidrógeno competitivo al 2021, mercado español focused y on supplying portugués. competitive Es hydrogen to the licenciado en Spanish and Portuguese Ciencias market. He Económicas y holds a degree in Empresariales. economics and business Tendremos administration. también a Diego We Vela, ya also van have entrando, Diego muchas Vela. gracias. Thank Diego you. Vela, ingeniero Diego Vela industrial, is an 35 industrial años en Enagás engineer desarrollando who distintos has worked puestos for en la Enagas for dirección, 35 además years del in Comité various Estratégico senior de management Sedigas y positions, consejero de as well Midgas. as on the Y por strategic último, committee of Rafael Sedigas. Cosén, We investigador also del have IIT y Rafael codirector Cosent, de la Cátedra researcher de at Hidrógeno de la Universidad de IIT and Comillas. co-director of the Experto en Hydrogen Chair regulación y at economía del Comillas sector University. He's an energético, expert in nuevos regulation vectores y and economics at descarbonización the de energy transporte e sector, industria. new vectors, and Muchas gracias, decarbonization of pueden transport comenzar. and industry. Thank you. Creo que no todavía. Ahora creo que sí. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Hello, everyone. Es un placer estar aquí, It's la a pleasure verdad, for me to en be este here auditorio tan in magnífico. this great Y bueno, con unos conference room compañeros aquí and en la mesa, pues with muy these interesantes, ¿no? amazing Porque la verdad es que speakers we have for representan this muy panel. complementariamente tres sectores, And they como represent en three el caso de sectors. Alan, pues, Alan alguien que está desarrollando is someone proyectos, pero que who cubre is muchísimo toda la developing cadena de valor. projects covering En este the caso, whole pues value chain, desde los PPAs como Acciona from hasta PPA, such as Plug como Acciona tecnólogo y demás, or Plug, y que as va a a operar technician, realmente un and who proyecto. is Diego, con una gran operating a experiencia project. Then we have en el Diego, sector with energético, extensive experience y in desde the el punto de energy vista de la sector, consultoría, and from the y Rafa consultant Cosén, point of pues desde el view punto de vista académico, con lo cual yo creo as que well. es una buena And then we mesa en have Rafael Cosent este from sentido. the academic world. Rápidamente introduzco So we have el tema de los A precios, great pues que es un representation. asunto clave I can pues, introduce en la this topic, tríada, ¿no? price, que tanto which is hablamos one de of ella, those ¿no? key elements when we speak del about mundo renovable green en cuanto hydrogen a and seguridad de renewable suministro, energies, en cuanto a sostenibilidad regarding ambiental y en cuanto a supply, competitividad. Y aquí es donde entramos en competitiveness, una de las claves que and es fundamental yes, para que los this is proyectos one of the pues, se keys puedan for projects desarrollar. Y to concretamente pues, succeed. vamos a hablar In particular, we are going precio, to ¿no? Un talk asunto about pricing, muy controvertido, which is a controversial porque es clave para la toma de matter, decisiones de los as proyectos it y is para que fundamental realmente for arranque making decision processes el in mundo projects del hidrógeno verde, and for green pero hydrogen donde no hay un to mercado take todavía, off. con lo cual pues se presenta So, la enorme dificultad We have de hacer una detección de precios challenge en un mundo donde no hay transacciones, ¿no? Yo understanding que vengo price del in mundo de los sectors mercados, where primero el there mercado are no eléctrico y ahora transactions. I Midgas, come from donde the pues electric hay una liquidez market, suficiente now para I'm saber part of cuánto vale el gas Midgas, natural. and Nos to hemos know encontrado con the esta value enorme of natural dificultad gas, cuando we hemos find decidido this pues difficulty, acometer una and línea nueva we estratégica have dentro de la decided compañía to donde tratábamos commit with de a alguna new manera strategic de perspective in contribuir our también al company mundo de la to descarbonización contribute to desde el punto de vista de un decarbonization operador pues from muy bien the posicionado en el mundo del gas, de well-positioned la energía, operator y point of bueno, view. pues consideramos que era una We plaza natural para desarrollar el hidrógeno. understand Y en that este is the sentido, natural pues sabéis que hemos position desarrollado to el produce índice de hydrogen, precios del hidrógeno, IBIX, lo and hemos llamado, que we trata de ser call una it referencia, IBIX, no which is like responde a al reference precio de un proyecto concreto ni de una that does not tecnología respond concreta, to any simplemente es una specific referencia project or que no technology. marca It's exactamente just cuál es el a precio del reference hidrógeno. Cada uno that deberéis doesn't ver, set los que the sois price for desarrolladores y también hydrogen, los que son off-takers, pues qué but características it is especiales puede tener, pero sí pensamos an idea que for puede ser medida de off-takers, for example, orientación and en este mundo, ¿no? Bueno, no me it entretengo más y pasamos ya is pues, like a some que general la mesa guidance. nos dé su As now we are opinión going to en hear cuanto a this este mundo tan ex- complicado de los precios, como digo, en un mundo donde no hay mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues sabéis que los aspectos más importantes a la hora de ver el precio, lógicamente, es el coste de la electricidad, un aspecto clave. También lo es la regulación para que, bueno, pues aparezcan determinados off-takers, ¿no?, que puedan contribuir al lanzamiento de este mercado, y un poco los desarrollos posteriores, sobre todo, bueno, pues en el mundo eléctrico, la eficiencia de los electrolizadores
etcétera, etcétera. Mundo tecnológico que también ha sido cubierto en esta mesa, ¿no? Yo quería comenzar por Alan y bueno, preguntarle, en ese doble aspecto que él tiene, que representa también al mundo de la tecnología, ¿no? ¿Qué avances podemos esperar en cuanto a la tecnología, uno de los factores clave, para que se puedan reducir significativamente los costes? Todos sabemos que hay un gap en este sentido en la producción de hidrógeno verde y pensando, por ejemplo, sobre todo bueno, pues en la eficiencia y la forma de producir el hidrógeno, ¿no? Bueno, gracias. Primero, dar las gracias a la organización y a los patrocinadores y a los promotores por invitarme a este congreso. Bueno, y enhorabuena por el índice que ha sacado. Nosotros hemos participado en ese grupo de trabajo. Yo creo que del 1,5 a 2 euros que hace 3 o 4 años se hablaba al índice que ha sacado, estamos yendo en la dirección correcta, en la aproximación, pero creo que aún hay que aproximarse un poquito más, ¿no? En la pregunta que tú me has comentado, avances tecnológicos, que se espero. Bueno, yo como Acciona Plug, que es un promotor de plantas de producción de hidrógeno renovable en España y Portugal principalmente, donde actuamos con proyectos igual de no tantos gigavatios o cientos de megavatios, sino proyectos un poco más pequeños, de en torno entre 10 y 50 megavatios para suministrar a la demanda local, más que esperar es lo que yo desearía, ¿no? Es decir, mi carta a los Reyes Magos para aquellos tecnólogos que me van a proveer de los sistemas de electrólisis necesarios y de otros componentes, ¿no? Nosotros estamos asociados con Plug Power, Acciona Energía con Plug Power, tenemos acceso a los electrolizadores PEM de Plug, aunque no estamos en obligación de comprarlos. Y, por tanto, bueno, pues tenemos acceso a información muy valiosa sobre el rendimiento de los electrolizadores, el coste real, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que para reducir ese gap que has comentado, Raúl, una parte muy importante efectivamente es estos avances tecnológicos que nos van a ayudar a reducir el CAPEX de la planta, la inversión en algunos sentidos y el OPEX en otros, ¿vale? Entendiendo como OPEX también el suministro de energía renovable, ¿vale? Por un lado, yo creo que hay recorrido que hacer en lo que se podría ser mejorar o incrementar la densidad de corriente, que al final es un poco la cantidad de corriente eléctrica que puedes hacer por unidad de área. Eso nos mejoraría el CAPEX de la planta, pero también aumentaría el OPEX, es decir, también consumiríamos más energía, ¿no? Entonces hay que mezclar eso también con mejorar la eficiencia del electrolizador, con el uso de nuevos materiales y estructuras. Yo creo que ha habido una mesa anteriormente que se ha hablado de tecnologías emergentes y hay personas con mucho más conocimiento yo que la parte tecnológica, pero bueno, nuevos materiales y estructuras que nos van a ayudar a disminuir la distancia entre los electrodos, lo cual mejora también esa eficiencia del uso del electrolizador, entendiendo eficiencia como principalmente el uso de la energía que necesitas para producir 1 kilo o el agua que tú necesitas para lo mismo. Tema de escalabilidad también es importante. Estimamos una reducción durante este año y en los próximos de entre el 5 y el 10% del CAPEX si eres capaz de escalar, de aumentar la capacidad de electrolisis. La integración vertical de los principales fabricantes de componentes electrolizados, es decir, que no solo un mismo fabricante fabrique el stack, sino que pueda también incorporar en sus procesos productivos otros componentes de la planta de hidrógeno. Y, como he dicho, pues bueno, compartición del balance de planta para un mismo electrolizador, separación, purificación, refrigeración, ¿no? Yo creo que esos son un poco lo que a mí me gustaría en el corto plazo. Si nos vamos a un poco un escenario más del año 26 al 30, aparte de hablar de conseguir stacks más grandes, por ejemplo, Plug ahora mismo está comercializando electrolizadores de 5 megavatios, los de 1 los tenía y ya ha dejado de fabricarlos, y ahora está ya haciendo pruebas para lo que es el array de 10 megavatios, ¿no? Luego, eso también nos posibilita pues, esas economías de escala y esperamos una disminución en el coste de un 25% en los próximos años en esa parte. Se ha hablado también en la mesa anterior sobre tecnologías emergentes de utilización de otros materiales que no sean tan caros, sobre todo en la tecnología PEM, que no sean metales preciosos como el iridio o el platino, sino utilizar otra serie de componentes que abaraten el CAPEX del electrolizador. Me gustaría también que hubiese una mejora en la flexibilidad del sistema, permitiendo un mejor funcionamiento cuando el electrolizador está off-grid, es decir, está aislado, no está conectado a la red eléctrica. Como sabéis muchos de aquí, pues seguimos teniendo problemas en conseguir capacidad de conexión de los electrolizadores. Eso implicaría una disminución o pediría una disminución del mínimo técnico de producción para que el electrolizador, digamos, esté a ralentí
y se evite la parada y arranque del electrolizador y, por tanto, una mayor degradación de sus componentes. Y también la posibilidad de que el electrolizador arranque en caliente sin tener que esperar a enfriarlo, ¿no? Esto, aunque parezca mentira, ahorras mucho tiempo, es decir, ganas tiempo, y eso también incluso puede impactar en el precio de la electricidad porque puedes disponer del electrolizador antes y, por tanto, puedes incluso disponerlo en horas donde la electricidad sea más barata, ¿no? Yo creo que esperar una reducción, aunque luego igual hablamos de eso, del tema del precio de la electricidad es mucho pedir. Yo vengo del sector de las renovables, 18 años en Acción Energía. Yo creo que va a haber un momento en el cual los precios de la electricidad no van a justificar un retorno de la inversión razonable para una utility, con lo cual en algún momento habrá que dejar de esperar que los precios bajen tanto, ¿no? También en temas de almacenamiento y compresión me gustaría una bajada del CAPEX, ¿vale? Aunque esos normalmente pues son componentes que ya existen en otros tipos de plantas de gas, etcétera, y que por tanto pues la tecnología ya es más madura, ¿no? Y por último, por acabar, yo creo que hay, pues aparte de la fabricación de electrolizados, o sea, los electrolizados, la tecnología de alcalina y PEM, pues se ha hablado también anteriormente de tecnologías más a futuro, como los electrolizados de óxido sólido o los de AM. Ya sabemos que los SOEC necesitan una fuente de calor también con lo que nutrirse, se puede mejorar esa eficiencia, pero obviamente necesita ese requisito adicional y, por tanto, ya si vas aumentando todos los requisitos necesarios para hacer una planta de producción de hidrógeno competitiva, pues complicas más el tema, ¿no? El aumento de la presión también sería importante, es decir, ahora los electrolizados alcalinos sacan una presión de 10, 15, 20 bares, los de PEM pueden llegar hasta 40. En la medida en que los tecnólogos puedan aumentar esa capacidad de sacar hidrógeno a mayor presión, pues a la hora sobre todo de transportarlo, de inyectarlo a la red de gas, necesitarás menos electricidad para poder comprimirlo, lo cual eso también nos ayudará, ¿no? Y luego también, pues bueno, optimización de los procesos de refrigeración. Es decir, ahora actualmente la capacidad de un electrolizador entre el 20 y el 40% se convierte en un exceso de calor residual que tienes que manejarlo y, por tanto, pues aquí en la medida en que puedas optimizar ese proceso de refrigeración, pues mejor, ¿no? Por ejemplo, pues hay un proyecto que está haciendo Nordex Electrolizadores con termosifones para posibilitar la transferencia de calor, ¿no? Yo creo que son un poco esos avances tecnológicos los que a mí me gustaría y que yo creo que realmente nos van a ayudar a los promotores, a los fabricantes de hidrógeno renovable a reducir ese gap que existe con el precio que la demanda está dispuesta a pagar. Sí, en el fondo has resumido quizá los tres factores que también nosotros cuando modelizamos esto eran los principales: el coste de la electricidad, el CAPEX y la eficiencia probablemente del electrolizador, ¿no? He de decir que no lo he hecho en la introducción inicial, que las tres personas que están aquí han contribuido personalmente en el desarrollo del índice que hicimos, ¿no? A través del grupo de trabajo, junto con muchos otros. La verdad es que hemos tenido una participación muy importante, muy diversa, porque bueno, pues hacía falta esta guía de los que realmente están más pegados al terreno para el desarrollo del índice, lo cual pues también aprovecho para agradecérselo personalmente, ¿no? A Diego quería dirigirle o dirigir un poco los comentarios en el otro sentido, ¿no? Estamos cubriendo los costes de producción, como nos ha contado Alan, ¿no? Los factores que puede haber ahí, pero vamos a la parte de la demanda, que es la otra parte necesaria para que haya un mercado y la necesaria participación y el desarrollo de los off-takers en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú, Diego, este sector? ¿Qué puede hacerse para empujar, ¿no?, a que la demanda se desarrolle? ¿Y qué sectores, yo creo que todos lo tenemos en mente, ¿no?, donde claramente puede haber una sustitución ya del hidrógeno gris que se consume, pero sobre todo, ¿cómo ves el sector de la demanda y qué se puede hacer para fomentar y empezar ya pues, a lanzar estos contratos de HPAs, ¿no?, que ayuden a empezar a desarrollarse el mercado? Muy bien. Primero, quiero agradecer a los organizadores la oportunidad de estar en este debate. ¿Se me oye bien? Ahora. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, bueno, pues quiero agradecer a los organizadores el que pueda estar en este debate. Además, las personas que están aquí, pues sois personas con las que hemos colaborado y en principio, pues es una oportunidad. También agradecer a la oportunidad de expresar mi opinión. Anteriormente, mi vida profesional se desarrolló en el gestor técnico del sistema, fundamentalmente,
y no en la parte contraria de la demanda. Era el que transportaba el gas que me entregaban los comercializadores. También cogí experiencia de MIFGAS, como que éramos, la GAGTS era participante allí, y aprendimos a ver cómo MIFGAS empezaba, y lo que al principio parecía que no iba a tirar, pues hoy en día con el TTF hay que felicitaros porque es un índice de referencia. Entonces, esto mismo ha sido importante porque lo que se ha trabajado en el año 24 con el tema del indicador de precio de hidrógeno, que algún otro país había empezado, según aprendimos en el grupo, pues ha permitido conocer mucho mejor el sector y las opciones que había. Además, el trabajo, hay que felicitar a MIFGAS porque hizo un trabajo que nos llevó perfectamente con toda la información al día. Entonces, ahora, en mi nueva etapa, participo en proyectos de hidrógeno, particularmente dentro de Arbro con Trina, y entonces estamos viendo desde la otra parte. Entonces, al verlo de la otra parte, lo primero que te encuentras es que las horas de sol no son de 8.760 horas, son de 2.000 a 3.000 como máximo, y cuando tú quieres que algo por el precio funcione, te interesaría que estuvieran las más horas. Si además lo hibridas y tienes eólica, mejor. Si tienes baterías, mejor. Y si tienes un PPA, mejor. ¿Qué ocurre? En el grupo de trabajo me parece que eran 3.000 horas más 1.500, 4.500 horas. Entonces, eso es un factor muy importante, porque si estás en un lugar de 6.000 horas, te va a salir un precio diferente que si estás en un lugar de 3.000 horas. Y depende. Entonces, un cálculo, hay un modelo que luego nos contará el siguiente que habla perfectamente de cómo se ha desarrollado, pero para que os hagáis una idea, un ejemplo de cálculo que me hago muy sencillo. 1 euro kilo son 26 euros megavatio hora. Si el precio de la electricidad renovable sale a 40 o sale a 50, ya estás a un precio que no es exactamente, porque está la financiación, está el periodo, estamos hablando de 1 y pico, 2. Entonces, si queremos competir a unos precios, tenemos que bajar el precio de la electricidad, porque es obvio. Si tuviéramos en la solar, ahora me parece que ha sido a 38 euros, son los últimos valores que hay del media del año, si lo tuviéramos a 20 sería ideal, pero según parece que no es tan fácil, lo demás estamos hablando del futuro. Por otra parte, de los electrolizadores, con lo que nos ha dicho Alan, el indicador de cuántos kilovatios hora necesitas para hacer 1 kilo de hidrógeno. Estamos alrededor de 55, excepto que me lleve la contraria y me entere y sea otro valor. Querríamos 50. ¿Por qué? Porque bajaríamos el precio. Y si fuera 48, mejor. La tendencia con los años llegará a esos valores, pero cuanto antes, mejor. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que cuando haces el precio por la formación de lo que te cuesta producir, invertir en los electrolizadores, en las baterías y todo, y las horas que funciona, hay otro aspecto que es muy importante, que es el que va a consumir, no quiere que su precio de sustitución esté a la orden del día. O sea que si ahora mismo el hidrógeno gris sale a 2 euros kilo o la movilidad sale a otro valor, quieren que se le acerque con las ayudas. Entonces, ahí tenemos un problema que tenemos que arreglar, porque según se ve en el estudio, en algunos casos, incluso incluyendo las emisiones de CO2 que se paga, no se está cerca siempre. Entonces, para hacer eso, está claro que durante un tiempo vamos a necesitar ayudas, ya sean los fondos que nos han explicado, tanto los del PERTE, los fondos de innovación, las ayudas a la movilidad del transporte, los de las comunidades autónomas, son necesarios. Son necesarios y yo creo que son necesarios a CAPES y yo creo que también a OPEs. ¿Cuál es la cantidad que hace falta de ayuda u otro? Pues es algo que habrá que ver. Después, el tema de la regulación, creo que hay que transponer la directiva cuanto antes. En mayo del 21 la directiva RED 3 es la fecha en mayo del 25 es la fecha en la que tiene que transponerse. La circular de la CNMC
tiene que permitirnos el hacer la continuación, no solamente el hidrógeno que se mezcla en un mezclador con gas natural, sino que tenemos que tener acceso a las tuberías y tenemos que tener esa regulación también en marcha. Y por otra parte, también tenemos que tener en cuenta el que no solamente eso, sino que hay que dar vueltas y tenemos que buscar soluciones. Por ejemplo, el blending. Creo que el blending ayuda a la descarbonización. No es hidrógeno, pero es algo que deberíamos estudiar. Portugal, por ejemplo, el premezclado, ya han anunciado el 10% en las redes de transporte y el 20% en las redes de distribución. Si hay algunas subastas de hidrógeno, hay que ser proactivos. Y además de eso, tenemos que conseguir el que el blending sea también, y hay algún trabajo de I+D, me parece, en los lugares de consumo, en los hornos y en sitios se pueda mezclar. Porque si no alcanzamos esos valores, alcanzar el precio se alargará. Otra cosa es que hay sitios que son mejores que otros. Huelva, como se ha dicho hoy continuamente, pues es un sitio privilegiado por las horas y por eso, pero hay que dar el esfuerzo. Creo que no debemos dormirnos nada. Creo que hay que hacer y además de eso tenemos unos competidores. ¿Cuáles son los competidores del hidrógeno? Que no son todos competidores. Yo diría también la electrificación. La electrificación es competidor porque la electrificación es un objetivo en sí mismo, pero hay sitios a donde la electrificación no llega. Después tenemos ya la materia prima, que es donde lo primero que vamos a ver, y de esta mañana Mueve lo ha dicho muy claramente. Pero hay que buscar la movilidad, hay que buscar otras soluciones y la regulación tiene que ir rápido. Yo no me quiero extender más porque si no... Tenemos otra ronda en todo caso, Diego. Bueno, y por último, Rafael Cosén, que es su equipo ha sido el que dentro de la Universidad Pontificia de Comillas y la Cátedra de Hidrógeno ha desarrollado el motor realmente con lo que calculamos el índice a partir de las directrices que ha dado el grupo. O sea que realmente pues ha tenido un papel destacado y con Rafa y su equipo pues hemos tenido muchas sesiones de debatirnos en cómo modelizar cosas, ¿no? Y una de ellas, que yo creo que ha sido una de las decisiones más complejas, pues ha sido la de, que yo creo que todos los que estéis desarrollando proyectos lo estáis teniendo en cuenta, ¿no? ¿Cuántas horas de red se van a poder utilizar en el futuro para que tu proyecto sea rentable y nos enfrentamos a una gran indefinición, ¿no? Y entonces, bueno, como Rafael también es experto en la modelización de sistemas eléctricos, aparte del hidrógeno, pues yo quería preguntarle algo que sé que es tremendamente complejo de responder, ¿no? Y es, ¿qué podemos esperar en cuanto a la evolución? Y es enlazando un poco con lo que ha dicho también Alan, pero el tema de los PPAs me lo reservo también para él en la segunda vuelta. ¿Qué podemos esperar de la evolución de la penetración de los renovables y sobre todo de algo muy decisivo, en mi opinión, que será el desarrollo de los actos delegados del hidrógeno bajo en carbono, porque puede ser algo decisivo a la hora de que los proyectos acaben siendo rentables, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de eso de cara al futuro y tener una mayor precisión en la capacidad de modelizar estos proyectos y su rentabilidad? Efectivamente, es una pregunta complicada. Como siempre, voy a salirme un poco por la tangente y tratar de darte la respuesta lo más precisa posible, ¿no? Antes de nada, entender por qué estos actos delegados son tan importantes, ¿no? Yo creo que ya se ha dicho antes, lo ha dicho Alan, lo ha dicho Diego, que el CAPEX es importante en un proyecto de electrólisis, pero una componente muy importante, un porcentaje muy importante del precio de la producción es el OPEX, es la electricidad. Y ha dicho Diego que tú este precio de la electricidad te puedes apantallar o puedes tratar de controlarlo mediante una planta colocalizada, tu línea directa y ya está, pero 2.000, 2.500 horas siendo optimista. Para viabilizar el proyecto necesitas subir incluso de las 4.500 horas que ha salido, ¿no?, del grupo de trabajo. En nuestro modelo son 4.500 horas. Son 4.500 horas, ¿no?, que lo ha mencionado Diego también. Entonces, para esto necesitamos tomar electricidad de la red. Y esto, pues el PPA es lo que nos dice este acto delegado, no el de hipocarbónico, sino el que ya tenemos, que es uno de los que ya tenemos, que es el de producción de hidrógeno RFNBO, ¿no?, hidrógeno 100% renovable. Y aquí hay unas condiciones que hay que cumplir esta electricidad que tomas de la red para que luego el hidrógeno que produces usando esa electricidad se considere renovable a efectos legales y te sirva para cumplir todos los mandatos legales.
Y al final, resumidas cuentas, son tres. Es la adicionalidad, utiliza electricidad de plantas nuevas, no canibaliza la existente. La correlación geográfica, produce hidrógeno allí donde hay electricidad renovable. Y la correlación temporal, produce hidrógeno allí donde, en los momentos cuando se produce esa generación renovable. Y este último, en mi opinión, es el más restrictivo y con un impacto potencialmente mayor sobre el precio y el que nos ha dado bastantes quebraderos de cabeza aquí y aseguro que a muchos de los que están aquí en la sala, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene esta evolución futuro de la penetración renovable y los precios? Que es a lo que quería llegar a tu pregunta. Es porque, aunque este acto delegado diga que para que el hidrógeno o la electricidad que tomas de la red sea totalmente renovable, debe tener un PPA y cumplir que esa planta con la que has contratado debe generar al menos tanta electricidad como la que utilizas dentro del mismo mes, hasta 2030 y a partir de 2030, a ver si, pendiente del informe en el 2028, vamos a correlación temporal horaria, pero incluye unos triggers, ¿no? Unos backstoppers, unas condiciones bajo las cuales vas a poder tomar electricidad de la red y que el hidrógeno que obtengas, sin cumplir esta correlación temporal, se considere renovable. Y esto es muy importante y es a lo que va tu pregunta. Entonces, claro, hay una condición que digamos que es una condición óptima y es cuando en España lleguemos al 90% de mix renovable, el porcentaje renovable en el mix eléctrico, pues ya la electricidad que tomes de la red va a ser renovable 100%, siempre que no superes o no operes más del 90 y pico % de las horas. Pero claro, el año pasado, creo que lo dijo Red Eléctrica hace poco, creo que nos quedamos en el 56% de mix renovable. Todavía estamos lejos. Entonces hay otra salvaguarda en este acto delegado de RFNBO todavía, que es en aquellas horas en las que el precio esté por debajo de 20 euros megavatio hora o el precio spot, o por debajo de 0,36 veces el precio del derecho de emisión de CO2, que si ahora mismo está en torno a 80, estamos hablando de precios por debajo de los 30 euros megavatio hora. Si te vas a 100, pues estarás por debajo de los 40 euros megavatio hora. Si tomas de la red en esas horas, no tienes por qué cumplir correlación temporal. Esto lo que permite es que tu proyecto pueda operar más horas produciendo hidrógeno renovable, que es el que tiene valor para esta demanda, que decía Diego, porque si no es renovable ese hidrógeno tiene menos valor, ¿vale? Y por eso esa, digamos, condición, esa salvaguarda, te permite viabilizar o bajar tu precio de producción. Y el elemento que nos falta, y ha salido también esta mañana, yo creo que el representante de la Comisión Europea decía que esperan tenerlo para junio, es este otro acto delegado que emana del paquete de gases limpios, de la directiva de gases, del mercado de los gases renovables y el hidrógeno, que es el acto delegado para las reglas de producción de combustibles hipocarbónicos, o el cálculo de las emisiones de combustibles hipocarbónicos. Entre ellos, el hidrógeno hipocarbónico, que una de las vías de producirlo es el electrolítico, el otro es el azul, pero aquí nos interesa el electrolítico, tomando electricidad de la red y que, según esas reglas, reduzca las emisiones en un 70% respecto a la referencia. Y ahí lo que me va a importar es la intensidad de emisiones de la planta marginal o del mix nacional. Entonces, cuanto más renovable tengamos en el mix eléctrico, en este caso en España, pues habrá más horas de precios por debajo de este umbral y entonces produciré más hidrógeno RFNBO, podré operar más horas bajando mi precio medio, o puede ser que yo no tengo que ciclar, no tengo que hacer arranques paradas con el impacto en la degradación, en los costes, etcétera, y al final lo que tendré es un hidrógeno que será un porcentaje verde y un porcentaje hipocarbónico, que tiene su valor porque me sirve para desconectar la industria o me sirve, por ejemplo, para producir SAF sintético. A partir de 2030, los suministradores de combustibles de aviación, aparte del porcentaje obligatorio de SAF que ya empieza este año, a partir de 2030 tienen otro porcentaje adicional de suministro de SAF sintético. Pues SAF sintético, ese queroseno sintético, no tiene por qué ser 100% RFNBO. Puede producirse también y cumplir ese objetivo con hidrógeno hipocarbónico, ¿no? Pues es una manera de viabilizar y que haya una disponibilidad a pagar por parte de la demanda del comprador de este hidrógeno. Entonces yo opero más horas, bajo precio medio y tiene un valor también para mi comprador. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, yo creo que la conclusión es que es fácil visualizar que, bueno, ya que hemos podido jugar con un modelo de alguna manera, ojalá se puedan introducir, pues pongamos, claro, 600, 800, 1000 horas en estas determinadas condiciones. Yo creo que sería decisivo a la hora de hacer rentable un proyecto que probablemente ahora mismo está en el límite de esos, ¿no? Esos 5,85. O que puede estar rondando en este orden de, bueno, pongamos 5,80, 6,20, en fin, lo que salga, ¿no? Sí. Estoy seguro que a Alan le va a encantar matizar este asunto sí. también, puesto que él tiene entre manos un proyecto real o varios donde se pelea con estas cosas. Yo le iba a preguntar por la otra pata, que son los PPAs, ¿no? O sea, estamos hablando de la renovable dedicada íntegramente a la electrólisis, la parte de las horas de red, que es lo que Rafa pues, nos ha contado, y está la parte del PPA, ¿no? En todo este mix es el que cierra el suministro eléctrico
y donde los costes son fundamentales a la hora final, ¿no? Entonces, Alan, también como experto que él ha comentado de tanta experiencia que tiene en el desarrollo de las renovables en España y en el desarrollo de los PPAs, ¿cómo va a ser esa disponibilidad de PPAs para los proyectos y sobre todo la evolución del precio? Yo creo que has anticipado algo, pero bueno, dejo que matices, así que comentes también libremente un poco lo que nos ha comentado Rafa de las horas de red y los actos delegados. Bueno, obviamente para nosotros el precio de la electricidad es un coste que en total del LCOH que nosotros calculamos en nuestros proyectos pues puede rondar entre el 50 y el 70% de todo el LCOH, con lo cual obviamente el precio de la electricidad no es baladí y es para nosotros la variable más importante a gestionar, ¿no? A mí me gustaría aclarar 3 o 4 conceptos importantes para entender bien de dónde salen los números y realmente que luego cuando uno haga sus cálculos pues los haga de manera correcta, ¿no? Tomando una planta de hidrógeno, la teoría, ¿no? El ideal, donde queremos que funcione el máximo número de horas posible, ¿vale? Para que la amortización te permita que el caso de negocio te salga, entre otras muchas cosas, vas a llevar, obviamente, el electrolizador al mayor factor de carga posible, ¿no? Aunque eso suponga incluso, hemos visto en algunas simulaciones, que la eficiencia del electrolizador no sea la óptima, porque seguramente lo harás funcionar más tiempo, lo estresarás un poco y eso hará que en algún momento tenga que incluso consumir algún kilovatio hora más por kilo del que sería el óptimo, ¿no? Pero supongamos que maximizas el número de horas de funcionamiento de la planta de hidrógeno. Eso significa unas 8.200, 8.300 horas al año de funcionamiento y para eso hace falta 3 tipos de PPAs. 3, ¿vale? Para intentar conseguir el coste energético más barato. Un PPA, que es el que te va a dar la planta renovable que tú puedas poner cerca de la planta de hidrógeno, es decir, una planta con una conexión directa, ¿vale? Un PPA de autoconsumo, por así decirlo, y a ser posible que ese PPA sea un PPA híbrido, es decir, que puedas conseguir en ese mismo emplazamiento buen recurso eólico y buen recurso solar. ¿Para qué? Para tener el mayor número de horas de funcionamiento o de energía desde esa planta renovable y no tengas que tirar de energía de la red o tengas que tirar menos energía de la red para intentar evitar lo máximo posible el pago de cargos y peajes, ¿vale? Eso obviamente es lo que compras, es una curva as produce, como se dice, ¿vale? La curva solar o la curva de producción eólica. Después hay un segundo PPA, y este ya viene de la red, que lo llamamos de carga base, que es para cumplir con el mínimo técnico de producción que necesita un electrolizador para evitar que ese electrolizador se pare y arranque, para evitar esa mayor degradación. Ese es un suministro de energía, un PPA constante, ¿vale? Y es un porcentaje del factor máximo de carga del electrolizador. Ese es otro PPA que tiene otra curva de producción y que, por tanto, tiene otro precio distinto, aparte de los cargos y peajes que tienes que añadir, ¿vale? Y luego existe otro tercer PPA que tendrás que poner, que es el que cubre las horas que no has cubierto ni con el primer PPA ni con el segundo. Y ese es el más caro y que encima incluye los cargos y peajes. Luego, primero, 3 tipos de PPAs con 3 curvas de producción distintas, 3 precios diferentes, ¿vale? Luego creo que es importante poder diferenciar lo que es el LCOE y lo que es el precio final al consumidor de electricidad, ¿vale? Aquí todo el mundo habla de que España o la península ibérica es uno de los sitios en Europa donde mayor recurso renovable hay, mayor horas de sol, mayor horas de viento, y eso es cierto. Y eso te puede permitir tener un LCOE más bajo o más competitivo que en otros países de Europa, ¿vale? Pero una cosa es el LCOE, que es lo que le cuesta al productor de energía renovable producir, y otra cosa es el precio al que te lo venda a ti como consumidor en este caso, de energía renovable para producir hidrógeno, ¿vale? Me gustaría llamar la atención sobre un artículo que salió en el Confidencial en junio del 24, donde hacían precisamente un artículo sobre cuál es el precio de la luz para la industria, ¿vale? Y donde decía que en determinados meses del año el precio final de la electricidad en España es bastante más caro o más caro que en Francia y que en Alemania. Y aunque tengamos más horas de sol o más horas de viento, al final hay otra serie de componentes, como son los peajes de acceso, los cargos e impuestos, los servicios de ajuste o incluso el fondo de compensación de CO2, que hace que el precio final de la electricidad, el que yo voy a pagar como consumidor, sea en algunos momentos un 161% más caro que el coste de la energía en Francia o incluso un 65% más caro que el precio en Alemania.
Y eso es así, ¿vale? Con lo cual, el hecho de que tengamos un LCOE más barato o que tengamos más horas de energía renovable no quiere decir que al final, para el consumidor, el precio de la electricidad tenga que ser necesariamente más barato, ¿vale? Yo creo que aquí, aparte de yo no tengo la bola de cristal para saber cuáles los precios de la electricidad a futuro, ¿no? Si los tuviese no estaría aquí, ¿no? Pero bueno, en Acciona Energía hacemos un montón de proyecciones, por supuesto, para analizar o para tomar una decisión de inversión de cuando hacemos una planta eólica o una planta solar. Y bueno, hacemos proyección a largo plazo e incorporamos también fuentes externas, ¿no? Con proyecciones y diferentes curvas de producción. A ver, los precios de la energía renovable sí que algo van a disminuir en las proyecciones que tenemos, pero no van a disminuir, en mi opinión, lo necesario como para hacer que el hidrógeno verde sea competitivo. No únicamente con energía renovable vamos a poder conseguirlo, ¿no? Estamos hablando de precios del pool ahora mismo de 73,5, 74 euros megavatio hora, que podrán bajar, yo creo, pues a los 63, 64 como precio base. Como precio base, precios del pool, ¿vale? Sí que detectamos en el 2027 una bajada, un poquito más acusada. En general, no son los precios del pool, sino los precios de captura, tanto eólico como solar, pero en definitiva la bajada no va a ser tan grande, ¿no? En los precios de captura eólica también estamos en 62,5, 63, y vemos que pueden bajar a 60, 59 saltos, ¿vale? 57, pero no mucho más, ¿vale? Y en el precio de captura solar, pues vemos unos 43 euros megavatio hora, que puede bajar en el 2027 incluso a 30, pero que se va a mantener en torno a 35, 36. Los precios de captura los estoy comentando sin incluir los cargos, los peajes, servicios complementarios, que pueden ser entre 10 y 20 euros de megavatio hora adicionales. Con lo cual, hagamos los números. Y que pueden ir al alza incluso. ¿Cómo? Y que pueden ir al alza incluso. Y que pueden ir al alza. Con lo cual, ¿realmente España es competitiva en precios de la energía renovable para la industria final? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Yo desde aquí haría un llamamiento, creo que hay formas de ayudarnos en esto, ¿no? Siempre hemos hablado de exentar de cargos y peajes a todo aquel kilovatio hora renovable que se utilizara para producir hidrógeno verde. Eso nos ayudaría un montón y podría reducir ese gap, ¿no? Por último, yo creo que también es importante, bueno, hacer o obtener monitorizado el precio de las baterías, ¿no? Que parece que están bajando bastante de precio. Estamos hablando ahora mismo de unos $90 megavatio hora para el 2026, que podrían bajar a 75, y puede ser un factor adicional a completar dentro de lo que es tu planta de producción de hidrógeno para almacenar esa energía renovable de tu planta dedicada, porque de la red no vas a poder almacenarla, y menos si se cambia una correlación horaria, pero que es una variable más a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que los criterios, como has comentado, de adicionalidad y correlación van a hacer que esa energía renovable incluso pueda aumentar más de precio, porque va a haber pocas utilities que puedan ofrecer esa energía renovable cumpliendo con esos tres criterios. Y yo creo que es importante al menos luchar para que esa correlación no pase a ser horario, sino que siga siendo mensual o como mucho semanal, ¿no? Eso facilitaría también las cosas. Muy bien, muy interesante. Podemos estar hablando de esto durante largo tiempo, ¿no? Pasamos a Diego de nuevo. Has comentado un par de cosas, Diego. El tema del blending, ¿no? Que realmente se empezó a hablar mucho de él, pero que últimamente yo no oigo tanto hablar de este aspecto. Quizá otros países se han apostado más por ello. Has mencionado el caso de Portugal. Y también un poco los desarrollos regulatorios en cuanto a establecer ya obligaciones claras de la demanda, de forma que se empuje de alguna manera a que se puedan cerrar ya pues determinados contratos de off-takers, ¿no? ¿Puedes abundar un poco más en este par de cosas? Vamos a ver, yo creo que complementando lo que han dicho mis compañeros, hace falta que la planificación obligatoria que se está hablando de la eléctrica sea una planificación integrada, porque el hidrógeno va a ir ganando terreno al gas natural, va a necesitar electricidad por otros sitios. Entonces, eso dará lugar a que se estime la demanda con un poquito mayor precisión que si hacemos las planificaciones cada una por separado. Entonces, yo animo a que haya una planificación integrada lo antes posible, que integre las diferentes opciones, en las cuales, pues lo que te refieres, pues las cuotas de demanda, si es que las hay,
o bien por incentivos o bien por obligación, estén determinadas para poder ver qué hidroductos son necesarios. Lo que ha contado esta mañana Enagás es muy alentador. Hay muchas cosas que hacer. Hay gasoductos que se han duplicado, que me parece que de 11.000 kilómetros de gasoducto de transporte hay alrededor de 1.000 que están duplicados, que podrían convivir en el mismo tramo un gasoducto con gas natural y otro con hidrógeno, y eso podría dar lugar a que usuarios que vayan pasando del gas natural al hidrógeno no tengan que pasar de golpe, sino que puedan hacer de forma parcial. Es como una especie de hibridación de gases. Entonces, esa situación que decir cuál va a ser la demanda es complicada decirla, porque depende de muchos factores, decisiones de inversión, decisiones en muchos consejos de administración de industriales, hace falta que tengan unos precios asequibles. Entonces, vuelvo al principio, creo que la planificación integrada abrirá los temas necesarios para que se pueda abordar y saber cuál es la demanda que podemos tener para el 30, para el 35 y saber el PNIEC qué tanto por ciento de cumplimiento tiene al respecto. Muy bien, bueno, pues por cerrar un poco ya la mesa, la última pregunta para Rafa, que también va en la línea de lo que ha desarrollado en gran medida Alan, ¿no? Por una parte está pues, la competencia que puede tener el hidrógeno en cuanto a la penetración de la electrificación y cómo va a haber esa competencia en el recurso renovable, que es fundamental para ambos, ¿no? Pero bueno, pues aparte de esto, que yo creo que ya lo hemos tocado, sí me gustaría oír tu opinión y también, si quieres, bueno, pues comentar un poco los desafíos que nos enfrentamos en cuanto a la evolución del modelo del índice y que hemos empezado a hablar y que si quieres pues también te pido que lo comentes, porque nuestra idea es que este índice no acabe en lo que hemos hecho, ¿no? Sino que vaya incorporando pues, todos los aspectos que bueno, pues vamos viendo, y no solo desde el punto de vista de la producción, sino también desde el punto de vista de la demanda. O sea que te doy la palabra para que cubras un poco estos dos aspectos. Vale. A ver por dónde empiezo, ¿no? Porque, como tú dices, Raúl, yo creo que esta colaboración estamos mirando, de momento nos hemos centrado sobre todo en la parte de la producción, está este modelo, y yo creo, como tú has dicho, lo más complejo es el suministro eléctrico, y ahí pues habrá que ir incorporando todas estas posibilidades que ofrecen los reglamentos delegados y la evolución del sistema eléctrico español que se reflejen en el precio del hidrógeno en Iberia, pero donde estamos, como bien sabes, de sobra, ahora más centrados en la parte de la demanda, ¿no? Y lo que estamos tratando de cuantificar es en esta estimación, el willingness to pay, ¿no? del hidrógeno en la demanda. La premisa actual es, este willingness to pay lo estamos calculando con, oye, ¿cuál es el precio que debe tener el hidrógeno de manera que la vía, digamos, convencional de dar ese servicio industrial, producir un determinado producto, dar un servicio de transporte, se iguale a la vía basada en el hidrógeno, ¿no? Para eso, bueno, pues ya tenemos un modelo, ya tenemos unos datos, y lo que es un desafío, por ejemplo, de integrar aquí es que a este willingness to pay se le podría añadir una prima verde de, oye, ¿cuánto está dispuesto realmente a pagar de sobreprecio? Porque se está descubriendo que hay algunos potenciales off-takers que están dispuestos por reducción de alcance 3, de emisiones alcance 3, por ejemplo, por compromisos internos, o por cuestiones regulatorias, Fuel EU Maritime, Fuel Aviation, que en determinados sectores de transporte pues están dispuestos a pagar un sobrecoste por un cumplimiento regulatorio, ¿no? Eso yo creo que son grandes desafíos. Y a día de hoy eso es lo que estamos centrando. No hemos abordado, al menos en este marco, esta competencia con otras alternativas de descarbonización, ¿no? De momento lo que estamos calculando es cuál es el precio del hidrógeno que debes alcanzar para que se iguale. Luego, si este sector decide que la vía más eficiente económica o energéticamente es la electrificación directa, o es los biocombustibles o el biometano, eso de momento no lo estamos considerando, ¿no? Pero en todo caso vemos que son, digamos, complementos que van a coexistir, y aquí en Huelva estamos viendo, esta mañana se ha anunciado. Hablaba el consejero de Industria de proyectos de electrificación de industria, hablaba desde MOEVE, Carlos Barrasa, de una planta de biocombustible de segunda generación aquí en Huelva, hablaba Arturo Azpiri de una planta de bio-GNL, pero se habla de bunkering de bio-GNL, pero se habla a la vez de bunkering de amoníaco RFNBO o de un valle de hidrógeno con hasta 2 gigas. Entonces yo creo que hay terreno de juego para todos, y en la demanda al final va a elegir en función de no solo el criterio económico, sino de desempeño de estos combustibles,
pues en el transporte es muy claro, las limitaciones por red o por tiempos de recarga. Entonces hay otra serie de consideraciones no puramente basado en coste que pueden inclinar la balanza hacia un vector, una vía de descarbonización a otra, o que el hidrógeno pueda ser más competitivo porque hay una disponibilidad a pagar mayor por cuestiones adicionales al coste, ¿no? Y yo creo que eso es algo también a tener en cuenta. Muy bien, pues nada, muchas gracias por vuestra ilustrada opinión. Esperemos que haya sido de interés para la audiencia. Y bueno, yo creo que está ahora el reto, ¿no? Del precio verdadero se descubrirá cuando haya un cruce real entre la oferta y la demanda y tengamos transacciones, ¿no? Y ahí veremos realmente bueno, pues cómo todos estos factores de los que hemos hablado, y decisivamente creemos que el coste de la electricidad, el recurso renovable, como insumo principal, y la evolución del CAPEX y otra serie de factores que parecen ahora muy secundarios, pero que realmente pueden llegar a ser los que empujen hacia esta rentabilidad, pues se van desarrollando y realmente descubramos si bueno, pues la península ibérica realmente está en esa posición que teóricamente se le otorga como lugar privilegiado para producir este hidrógeno verde. Así que bueno, muchas gracias y como digo, espero que haya sido de vuestro interés. Muy bien.